Estar con ustedes. Vamos a iniciar como siempre con el acostumbrado repaso. En la sesión pasada vimos, y yo intencionadamente cambié un poco, un tema netamente metodológico, el orden de lo que tiene el programa, por si ya lo vieron, ¿no? Y vimos lo que es la validez del derecho. ¿Por qué el derecho es válido? ¿O por qué se tiene que considerar el derecho válido? Yo en la sesión pasada les decía que tuvimos que pasar por estadios sociales en los cuales el ser humano, como tal, se empezó a organizar de ciertas formas. Vimos que se empezó a organizar a través de la horda, el clan, la tribu, luego la confederación de tribus, luego llegamos a la nación y lo que conocemos después como el Estado. Pero bueno, en esa etapa, yo les decía, el derecho y el Estado están separados, nacieron al mismo tiempo, nació uno antes que el otro. Qué difícil, pero fíjense que Estado necesita el derecho y el derecho necesita el Estado. Son como dos líneas paralelas que van de la mano. Yo sé que no pueden ir de la mano las paralelas, pero van de la mano porque así como evoluciona uno, evoluciona el otro. O sea, no se han quedado nunca estáticos uno y el otro. Les ponía ahí un ejemplo, tal vez uno de los vestigios que vamos a encontrar dentro de lo que es el desarrollo humano, como por ejemplo que en la tribu, el ejemplo de los cazadores de mamut, ¿no? Se dieron cuenta que si uno de ellos faltaba, era posible que no cazaran al mamut y que incluso fallecieran algunos otros en el intento. Y ya quedó como una norma específica. ¿Por qué les decía yo eso? Porque cuando vemos la validez del derecho, entonces lo tenemos que traducir en que la validez del derecho es que debe reunir 4 elementos. Esos 4 elementos son la legalidad, la legitimidad, la eficacia y la eficiencia. Cuando hablamos de legalidad nos estamos refiriendo específicamente a que una norma debe ser emitida por el órgano establecido para el efecto. Y cuando se recuerdan ustedes que decíamos dentro de las ideas aquellas positivistas, porque este tema de la validez es un poquito más positivista en algunos aspectos, nos referíamos bien puntualmente a que una norma va a estar fundamentada en otra norma previa. Sería inevitable, sería inevitable. Al final de cuentas, como individuos, como seres humanos, estamos sujetos a que si se va a emitir una normativa en un lugar determinado, esta normativa debe ser emitida por el órgano establecido para el efecto. Y no solamente por el órgano establecido para el efecto, sino que también siguiendo el procedimiento que la ley establece para que lo pueda emitir. Vimos también que la legitimidad se traduce en de que una norma jurídica o todas las normas jurídicas que integran el derecho, sus principios, deben reflejar el interés de la sociedad, el interés social, que es lo que yo necesito al final de cuentas como individuo dentro de una organización social como el Estado para poder convivir con los demás. Debe reflejar el interés que yo tengo. Creo que ahorita, hoy, muchos lo estamos padeciendo el tema que creo que es difícil de analizar desde las aristas que hay. Pero si ponemos sobre la mesa lo que está pasando hoy con los señores que trabajan con la basura en Guatemala, lo que tenemos es basura, no le podemos decir de otra forma. ¿Cuántas familias dependen económicamente en Guatemala de la basura? ¿Cuántos individuos tienen sus satisfactores individuales, sociales, etcétera, trabajando con la basura desde la madrugada? Donde yo vivo pasan súper temprano, por ejemplo. ¿Verdad? Ellos pasan súper temprano. Y no es menospreciar el trabajo que ellos hacen, la loable labor que ellos hacen, pero yo en lo particular no me imagino llevando a cabo el trabajo que ellos hacen. La verdad que no. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿será que esa normativa emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales tiene legitimidad? Qué difícil. Y cuando nos metimos a analizar el resto de los elementos de la validez de la norma jurídica, como es la eficacia y la eficiencia,
Si la eficacia es que va a producir el efecto deseado de esa normativa y la eficiencia es hacerlo con el menor costo social, la pregunta es, ¿será que las personas que diseñaron esta normativa lo hicieron en función única y exclusivamente de un ángulo de lo que es el beneficio que se puede obtener y no analizando todo el contexto alrededor? Qué tema tan complejo, qué tema tan difícil. Por un lado están los que dicen, bueno, es que estamos destruyendo el mundo, solo tenemos uno, nuestros hijos o nuestros nietos ya no van a poder caminar por la calle porque vamos a vivir en un lugar súper contaminado. Pero por otro lado, están los que dicen, sí, pero el día a día, el hoy, yo que la transporto, no soy el único que trabaja con eso, sino que probablemente su familia, muy probablemente, no su familia, pero hay gente que vive de la basura. Como me dijo alguien hace varios años, yo tengo oportunidad de trabajar en aspectos ambientales, en delitos ambientales, mejor bien dicho, en la basura hay dinero. Cuando dicen en la basura hay dinero es porque hay un interés específico de alguien. Siempre va a haber un interés detrás de una norma. Yo no estoy diciendo, no estoy atacando tampoco que no debamos hacer nada, pero creo que antes de emitir una normativa el Ministerio de Ambiente, les digo, todavía hay una discusión bien profunda si hay legalidad en lo que hizo, porque quien debe ocuparse de los desechos o de la basura no es el gobierno central, son los gobiernos locales, entiéndanse las municipalidades. Estamos metidos en un problema interesante de discusión. Viéndolo, miren un ejemplo tan sencillo, un ejemplo tan sencillo, tan gráfico, hoy a todos nos complicó, a mí en lo particular me complicó bastante el tema del tráfico, pero creo que este sí es una de esas situaciones que uno las ve y dice, yo soy abogado. ¿Qué pasaría si el día de mañana hay una normativa que nos deja fuera a los abogados de todo? ¿Y ahora de qué voy a vivir? Sería muy, muy complicado, muy complejo, ¿no? Alguien por ahí, me metí una vez en un foro de discusión, de charla, donde alguien decía de que ya con la inteligencia artificial se puede dejar fuera a los abogados. Y es cierto. Fíjense ustedes, no es desviarnos del tema, pero es ver las aristas de una situación que estamos viviendo. Por ejemplo, ustedes ahora en Estados Unidos, no recuerdo el nombre ahorita del programa, pero es hecho por IBM. IBM a ustedes les puede vender un programa que sustituye a un abogado, porque usted se puede, en Estados Unidos, en varias partes del mundo también, podemos defendernos solos dentro de un proceso. Entonces, usted le paga a IBM por este programa, y este programa le diseña específicamente la mejor defensa que usted puede argumentar. ¿Sí? Para analizar, ¿no? Para analizar, para discutir. Cuando está hay una serie animada que dice, ¿cómo sería el mundo sin abogados? Agarrándose de la mano y felices. Uy. Ahora pongámonos nosotros en los zapatos de esta gente que vive de la basura y que se está quedando prácticamente sin un modo de vida. Es un tema difícil. Es un tema súper difícil, complejísimo. Complejísimo, porque no son desechos, es basura de la que vive. Escucha feo decirlo. Pero alguien dice los desechos, no, eso es basura lo que tenemos ahí. Es lo que no quiero tener en mi casa y lo saco 3 veces por semana. Pasa el camión a recoger las cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde entra mucho, mucho el tema de la validez. ¿Hasta dónde nosotros vamos a tener que llegar para poder desmenuzar una norma jurídica, ver si ese reglamento que emitió el Ministerio de Ambiente, como les digo, es válido? Si reúne los 4 requisitos que obviamente, filosóficamente, nosotros tenemos que ubicar para darle validez al mismo.
Es complejo, ¿no? Es complejo, no es un tema sencillo, no es un tema fácil, y creo de que el Poder Ejecutivo en Guatemala ha equivocado el camino en ese tema específico, ¿verdad? En decir va porque va y si no les gusta, pues no es nuestro problema. Creo que no vamos a aguantar ni 48 horas sin estas personas que hacen ese trabajo tan complejo. Pero bueno, eso es la validez del derecho, ¿verdad? Esa es la validez del derecho y ahí es donde uno llegamos ahora. Por eso muchos dicen cuando analizamos filosóficamente el derecho nos topamos con muchas situaciones que no nos gustaría que pasen. No nos gustan muchas situaciones que se dan dentro del propio sistema. Y es por ello que siempre cuando imparto este curso de filosofía del derecho invertir un poco el orden, porque ya que entendimos cuándo es válido el derecho, ya estamos en capacidad de poder leer todas las definiciones que vamos a ver hoy y hacer un análisis profundo al final. Yo no sé quién está pidiendo la palabra, pero no sé si se recordarán que siempre es al final el tema de las preguntas, pero siempre lo dejamos para el final el tema de las preguntas, salvo que tengan alguna duda de que no se escucha bien, de que no ven bien, me lo pueden hacer ver y yo con mucho gusto veo si está fallando en algo la conexión del internet o algo por el estilo. Así como aquel día que fue un dolor de cabeza poder darles clase, pero eh, al final de cuentas, ahí dice, bueno, dice alguien ahí, tendré que cambiar de carrera, dice Lionel. No, todavía no. Todavía creo que no. Por lo menos en nuestra generación y la de ustedes todavía no. Ya vamos llegando a los 50,000, ¿no? Ustedes, qué complicado es eso. ¿Qué dice ahí? De Nilsson, le aprobaron porque en papel suena bien, pero no de los aspectos, no tengo estudios. Sí, no, cero estudios. Eso sí, o sea, miren, hay una diferencia entre ser político y ser activista de un tema. El tema del clima, que me topo, le digo, con temas de delitos ambientales, que es parte de lo que el portafolio que vemos en la oficina. Hay personas que son activistas ambientales y que ahora ostentan poder político. Entonces creen que pueden llevar esas ideas a la política sin que haya una repercusión. Yo creo que eso no es un tema tan sencillo en ninguna parte del mundo de poder analizar ni de tratar. Pero bueno. Muy bien, ya vimos el repaso de la sesión anterior, que es más o menos la idea que siempre tenemos. Y hoy, como les digo, vamos a ver ya puntualmente de eficacia, dice Araceli. Fíjese que eso todavía no lo podemos medir. Eso no se puede medir todavía. De la eficacia todavía no podemos llegar a medirlo porque estará produciendo el efecto esperado que deseaban. Vale la pena el comentario porque bueno, mi hija, la más grande, es muy del tema de responsabilidad, de este tema. Pero hablábamos el fin de semana con mi familia y ella incluida, el círculo familiar, de qué estaba haciendo cada uno por trabajarlo. Entonces ella es de las más emocionadas por hacerlo. Ella es de las más contentas por hacerlo. 13 años, casi 14. Entonces ella es una de las más contentas por estar trabajando el tema como se está haciendo. ¿Verdad? Le digo yo, mira, ¿y tú crees, le digo yo, que a nivel nacional lo están haciendo? Miren, yo paso mucho por zona 1, ¿no? Y veo bolsas de basura de gente que sale de su casa y las va a poner a un lugar. ¿Cómo vamos a saber si ellos están clasificando bien? ¿Cómo? ¿Habrá posibilidad de hacerlo? Es prácticamente imposible. Es imposible. No se puede. O sea, la gente en Guatemala tiene una cultura que a veces es muy rica en unas cosas, pero muy lamentable en otras. Eh, y por ejemplo, este tema del manejo de desechos, manejo de la basura, es como un tema que nos da como escozor, como que no queremos entrarle, como que no nos importa, como que no vale, no interesa. Pero el año pasado, que fue lo del incendio ahí en AMSA, en Villanueva de Matitlán, todo el mundo estaba preocupado por lo que estaba pasando. Todo el mundo.
Ahí sí todo el mundo perdió la cabeza y que el gobierno y que tiene que haber algo, que tiene que pasar algo, pero es hasta que no enfrentamos una situación complicada que no vemos los efectos que esto puede tener. Nadie está diciendo que no se clasifique, pero creo que hay que hacer un análisis donde se incluya a la parte tal vez menos considerada en el eslabón del manejo de desechos, que es quien vive de los desechos. El que vive de esto no lo puedo dejar fuera, es que no hay cabeza para hacerlo fuera. Yo puedo ser, miren, el activista ambiental más connotado, con estudios, reconocimientos, pero no puedo obviar que alrededor de un tema se mueve la economía. No lo puedo obviar, ¿sí? No lo puedo obviar, no puedo, ¿sí? Salvo que yo tenga una teoría en la cual yo crea que mis ideas van a ser aceptadas como que están escritas en piedra. Ahorita vamos a ver temas sobre eso. Y nadie las va a refutar. O sea, no me cabe en la cabeza que alguien piense eso, que es un promotor de un tema ambiental, que es un activista, pero que ahora que tiene el poder político, como se dice coloquialmente, no es lo mismo verla venir, ¿verdad? No es lo mismo que hablar con ella, no es lo mismo. Tengo que empatar mis ideas con lo que yo quiero poner a la práctica sin dejar a gente sin trabajo. Yo sé que a nadie le gusta trabajar con la basura, pero bueno, uno ve Estados Unidos, un amigo mío de la infancia vive en Estados Unidos. Eh, y la familia que tiene allá, política, tienen una recicladora. Ellos trabajan con la basura todos los días. O sea, creo que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Para ver si logramos tener legalidad, legitimidad, eficacia y eficiencia comunal. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver un poquito más de 20 definiciones de lo que es el derecho. Lo que hemos venido viendo está bastante comprimido, ustedes se dan cuenta, yo he tratado de comprimirlo lo más que pueda. Pero siempre hay que hacer este ejercicio que vamos a hacer hoy y lo vamos a complementar para el día jueves, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver definición por definición varios autores de lo que es el derecho. Vamos a tratar de extraer lo más que podamos de cada una de ellas y al final, a modo de conclusión, armaremos una definición, la que ustedes deseen armar, quien la desee hacer, me la tienen lista el día jueves, ¿sí? Y antes, vamos que ahí el resumen va a variar un poquito porque no va a ser tan extenso, no vamos a pasar repasando todas las definiciones de hoy. Quienes la tengan, me la hacen llegar, la leemos y la revisamos, ¿sí? Eso va a ser en el espacio del resumen. Y el otro jueves, pues terminamos el contenido del examen parcial, que es el día martes. Si no, esto me lo voy a confirmar en un momentito, ¿sí? Pero bueno. Ok, entonces arrancamos hoy. Hoy vamos a ver definiciones de derecho, aunque muchas tal vez no se hicieron como derecho, enfocándole, entrándole como tal, pero que sí se interpreta que es lo que pretendía hacer, ¿sí? Bueno, solo voy a abrir el archivo el día de hoy y arrancamos. Un segundito. Muy bien. Vamos a arrancar entonces con algunas ideas. Miren, muchas de estas ideas se extraen de textos no necesariamente jurídicos, sino que se extraen de textos políticos, ¿sí? La mayor parte de esto que tienen ustedes en pantalla ahorita, pues, prácticamente todo se extrajo de textos
de teoría política, no de teoría jurídica como la que estamos viendo nosotros el día de hoy, como la teoría general del derecho. Fíjense que en la antigua Grecia, cuando se entraba a analizar el tema del derecho, vamos a partir de Platón. Fíjense que para Platón se decía, lo primero era la realización de la justicia, ¿sí? Y él lo que consideraba como un objetivo era hacer que los ciudadanos sean justos y virtuosos. ¿Desde dónde enfocaban esto los griegos? Ellos lo enfocaban no tanto del derecho, sino que lo veían como una situación natural del individuo, del por qué necesita tener normas. Y cuando decimos esto, si ven ustedes lo que considera Platón, que es la realización de la justicia, se enfocaban más en temas políticos que en jurídicos, y dentro de ellos estaba que un ciudadano, que un individuo fuera virtuoso, que un individuo fuera justo. Aristóteles lo enfoca tanto en la razón y la justicia, y dice que es promover la virtud y la felicidad en la sociedad. Si se dan cuenta, siguiendo un poquito muy la línea de Platón, Aristóteles también se enfoca en la razón y también le da un objetivo. Y ese objetivo que le estamos dando a que existan normas para poder convivir, dice él, promover la virtud por un lado y la felicidad con la sociedad. Heráclito nos hablaba no tanto del derecho, sino que habló de la ley natural. Y él decía que hay una ley natural en la cual rige todo el universo y los seres humanos deben someterse a ella. También muy de la mano de la ley de la razón que nos da Sócrates, él decía que los seres humanos deben obedecerla para ser justos y virtuosos, pero él habla de la ley de la razón, no de la ley natural como lo decía Heráclito. Y Epicuro decía que es un acuerdo entre los seres humanos que tiene un objeto, que es promover la felicidad y evitar el daño. Pero esto era lo que decían los romanos en la antigua, los griegos, perdón, en la antigua Grecia. Ahora, ¿qué decían los romanos? Fíjense que los romanos son un cambio muy cualitativo, porque ya los romanos ya lo ven desde un punto de vista no tan político, sino que lo empiezan a analizar ya desde un punto de vista más jurídico. Por ejemplo, a mí me gusta mucho algunas, si ustedes pueden alguna vez a buscarse los pensamientos de Cicerón, son buenísimos, porque Cicerón decía, por ejemplo, que la razón suprema que ordena lo que se debe hacer y prohíbe lo que no se debe hacer. O sea, al final de cuentas, Cicerón decía, cuando hablamos de normas, cuando hablamos de derecho, nos estamos considerando que es una forma de justicia basada en la razón y la naturaleza. Séneca habla de las leyes de la naturaleza también, que rige el universo, los seres humanos deben someterse a las mismas. Y aquí Séneca escribió una parte bien interesante. Dice que el derecho es la razón que ordena lo que se debe hacer. Siempre hablando sobre la ley natural. Al final de cuentas está diciendo que si nosotros nos vamos a enfocar en lo que debemos hacer o no, debe ser de la mano de la razón. Marco Aurelio dice que también habla de la ley de la razón y que deben los seres humanos obedecerla. Pero él decía que el derecho o las normas era una forma de justicia basado en la razón y en la naturaleza. Epícteto nos habla también de la voluntad de la naturaleza, que esto va a regir el universo y los seres humanos deben someterse a él. Epícteto nos dice que el derecho es la razón que ordena lo que se debe hacer, siguiendo la línea de lo que nos decía Séneca. Y Ulpiano, él nos dice la ciencia de lo justo y lo injusto. Ulpiano ya es un jurista.
Entonces, si nos damos cuenta, tanto Epícteto como Ulpiano como Séneca van casi prácticamente en una misma línea y prácticamente todos los juristas o los filósofos, mejor bien dicho, los jus filósofos romanos van en una misma dirección. Ya metiéndonos un poquito en temas modernos, no con un orden cronológico, sino que únicamente con un orden que tiene mucha lógica de lo que vamos a ir analizando. Fíjense que Eduardo García Maínez en dos distintas obras, una como Introducción al Estudio del Derecho y en otra como Filosofía del Derecho, nos da dos análisis distintos. Esos dos análisis distintos, por ejemplo, en el primero, García Maínez nos dice que el derecho es el conjunto de normas jurídicas imperativas y atributivas, derecho y obligaciones, ¿no? Con la finalidad de hacer, no hacer y tolerar. Y ya en la filosofía del derecho, entiéndase en la teoría general del derecho, ya cuando lo vemos nosotros como filosofía mayor, nos dice que es un orden concreto, instituido por el hombre para la realización de valores colectivos, cuyas normas integrantes de un sistema que regula la conducta de manera bilateral, externa y coercible, son normalmente cumplidas por los particulares y en caso de inobservancia, aplicadas o impuestas por los órganos del poder jurídico. Al hacer este análisis, solamente con estas dos ideas de García Maínez, si nosotros vemos lo que él nos está diciendo es, de una vez, que debe haber una observancia obligatoria por el individuo. Segundo, que es un orden concreto. Y fíjense que cuando se habla de ese orden concreto, en esas 4 palabras que él pone al inicio, cuando se hace un análisis, lo que está diciendo es que hay un orden concreto de conductas. Conductas que se le conoce como conductas de reparto, porque esas conductas de reparto se traducen en el rol que yo desempeño dentro de la estructura social. Si, por ejemplo, vemos mi caso como docente en este momento, yo debo cumplir con un reglamento como docente. 1, 2, yo también debo cumplir con dar las reglas claras a ustedes de cómo es la metodología, cómo los voy a evaluar, qué es lo que vamos a llevar a cabo dentro de lo que son el contenido programático, hasta dónde vamos a llegar en el contenido programático, que este curso es de los que a mí más me gusta impartir, entonces normalmente casi siempre lo completo todo, de hecho casi siempre completo el 100% de los programas, pero también me da a mí derechos. A mí me da derechos, por ejemplo, tener una libertad de cátedra. En ese rol que yo estoy desempeñando, voy a tener derechos y obligaciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo no observo estas obligaciones que yo tengo? ¿Qué pasa si yo no me presento a dar clase? ¿Qué pasa si yo no imparto la clase? ¿Qué sucede si yo no paso el examen parcial? ¿Qué llegaría a suceder si yo no subo notas? ¿Qué pasaría si yo siempre llego tarde a clase? Esas son mis obligaciones. Y si yo no las observo, existirá un órgano que tomará una decisión para con mi persona. Siguiendo con las ideas de lo que estamos leyendo, hay un autor que es el que viene después. Es un autor francés, siglo XVIII y muere en el siglo XIX, que es Carré de Malbert. Carré de Malbert dice que el derecho es la organización de la sociedad mediante la creación de normas jurídicas que regulan la conducta humana. Yendo nosotros muy de la mano con lo que hemos venido revisando, nos damos cuenta de que estos autores van enfocados al tema de la conducta. Desde otra perspectiva o con otro objeto, San Agustín nos dice que el derecho es la ordenación de la razón para el bien común. Veamos ahora otro
Kant. Immanuel Kant nos dice que es el conjunto de condiciones bajo las cuales la libertad de la voluntad de uno puede coexistir con la libertad de la voluntad de otro según una ley universal. Muy bien, hasta acá dejamos admitir compañeritos porque ya llegamos a la situación. Cuando vemos nosotros este razonamiento de Kant y lo que dice San Agustín, creo que vamos dándonos cuenta con lo que ustedes ya deben haber venido leyendo, cómo ir clasificando estas definiciones, cómo poder encuadrar, por ejemplo, las ideas de San Agustín y las de Kant dentro de las escuelas jurídicas que vimos y los postulados de cada uno. Recasens Siches, doctor, fue un docente, mejor bien dicho, de la UNAM de México. México ha dado muchos aportes en materia jurídica. Él lo que hace en la definición que da de lo que es derecho, él dice que el derecho es la ciencia que estudia las normas jurídicas y su aplicación en la sociedad. Pero a mí lo que más me interesa de lo que dice Recasens Siches es las funciones que tiene el derecho en la vida social. Fíjense que si nosotros logramos extraer, por supuesto, es un tratado enorme de Recasens Siches lo que tenemos que leer para llegar a esta conclusión, no es tan sencilla. Y para quien le interese se lo puedo compartir, que yo lo tengo en digital. No debería compartirlo así, pero llegó a mis manos y el conocimiento es gratuito muchas veces. Fíjense que de la obra de Recasens Siches, de su tratado de filosofía del derecho, podemos decir que las funciones que tiene el derecho en la vida social, él dice que son primero certeza y seguridad. Fíjense que esa certeza y seguridad ya explicada en materia de conceptualizarla y de definirla, la certeza y la seguridad jurídica que se traduce en la confianza que siente el individuo para con su ordenamiento. Significa de que yo sé que si existe una norma, esta se va a aplicar. De que si yo sé que tengo inscrito, por ejemplo, 10 bienes en el registro de la propiedad, el día que yo me presente a esta institución, yo podré obtener de las formas en las cuales reproducen cómo acreditar la propiedad que yo soy el titular de ese derecho. Que yo soy el propietario de mi casa. Que yo soy el propietario de mi carro. Esa certeza y seguridad que yo tengo de que en el momento en que yo necesite demostrar erga omnes un derecho, el Estado está ahí para respaldar. Por eso es que se habla tanto muchas veces de la certeza y de la seguridad jurídica que un Estado debe proveerle a sus ciudadanos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vemos el segundo aspecto de las funciones que tiene el derecho en la vida social? Dice que es resolver conflictos de intereses. Un divorcio. Un divorcio donde hay litis. ¿Sí? ¿El interés cuál es? Ponerle fin al vínculo matrimonial. Entonces yo sé que voy a acudir al derecho para poder hacerlo. Yo sé que la otra parte en la relación matrimonial fue quien dio la causal para que se termine el vínculo. Y el derecho me va a servir a mí para poder resolver ese conflicto de intereses. Otra de las funciones que nos dice Recasens Siches es que organiza al poder político. En el caso nuestro, cuando hablamos de organizar al poder político, nos damos cuenta que tenemos en nuestra constitución política de la República de Guatemala los tres poderes, ¿no? La tríada clásica de poderes que hemos venido siguiendo mucho de las ideas independentistas de Estados Unidos y Revolución Francesa. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero resulta que en nuestro ordenamiento jurídico tenemos órganos que no son parte de esos tres. Y esos órganos que no son parte de esos tres, que están afuera, también están organizados con una función que debe llevar a cabo el Estado. El ejemplo muy, muy sencillo de entender: Corte de Constitucionalidad, Procurador de los Derechos Humanos,
Tribunal Supremo Electoral. Son ejemplos bien gráficos. Contraloría General de Cuentas, por ejemplo. Con estos es sencillo entender cómo está organizado el poder político. ¿Sirve el derecho para tenerlo así? Por supuesto. ¿En dónde? En una norma. También dentro de esas funciones de Recasens-Siches nos dice que limita el poder político. Nos dice hasta dónde puede llegar el ejercicio del poder, del que está ostentándolo el poder. Fíjense que en este límite al poder político, principios básicos como la alternancia, la alternabilidad del poder, cómo acceder al poder como tal, en esa limitación. Y también la legitimación del poder político. La legitimación del poder político se entiende en ese contrato social que nosotros hemos tenido con el Estado, en el cual, como titulares de esa soberanía, como pueblo, lo que vamos a hacer no es desprendernos de ella, ni se la vamos a dar a alguien más, sino que la vamos a delegar. En ese contrato social que nosotros hicimos como individuos, en el cual indicamos, estoy de acuerdo en otorgar la soberanía del pueblo a un grupo de individuos de forma temporal para que ejerza el poder. Y quien ejerce el poder lo va a hacer basado en el derecho. Pongamos un ejemplo. A mí casi no me gusta ese ejemplo. Es muy feo. Pero veamos lo que pasa en Venezuela actualmente. Todos hemos visto cómo los pobres venezolanos andan en una diáspora a nivel mundial tratando de sobrevivir. Pero hay una persona que evidentemente controla al Estado y que jurídicamente ha logrado una legitimación de su poder. ¿Cómo? A través de las elecciones. Mientras no exista una forma también jurídica de demostrarle a él que él no ganó, por ejemplo, de demostrar que hay fraude o que no hay fraude, eso es cuando decimos está legitimado el poder. ¿Cómo? A través del derecho. Ahora pongamos un ejemplo que sí me gusta. Lo que sucedió en Guatemala en 1993 y posteriormente en el año 2000, si no estoy mal, 2014. En el primer caso es el autogolpe que se dio el presidente, ¿no? Serrano Lías, y él rompió el orden constitucional. ¿Qué hizo el derecho? Ya comentábamos ese ejemplo. Se defendió el propio derecho como tal. Me rompieron el orden, pues yo lo voy a restaurar yo mismo, me voy a defender. ¿Y el poder político en ese entonces qué hizo? ¿Cómo se legitimó? Tuvo que seguirse el procedimiento establecido en nuestra Constitución cuando existía ausencia del presidente de la República. Y así es como Ramiro de León Carpio es presidente. ¿Qué pasó con Otto Pérez Molina? Otto Pérez Molina no es que le haya roto el orden constitucional. Él renunció, al igual que su vicepresidenta. Renuncian ambos. Entonces, ¿qué hubo que hacer para legitimar el poder político? Seguir lo establecido en el texto constitucional para tener un nuevo presidente y vicepresidente. Eso es lo que yo extraigo como lo más positivo, en que incluso yo les diría, yo lo podría utilizar para armar una definición de derecho. Y cuando alguien me pregunte, ¿y de dónde sacó eso? Pues yo lo saqué de la teoría general del derecho de Recasens-Siches, de las funciones que tiene el derecho en la vida social. Miren qué interesante es, como les digo, si uno solo ve la definición que él da, se queda un poco corto, ¿no? Porque incluso arranca diciendo es la ciencia, que estudia las normas y su aplicación en la sociedad. Pero cuando él profundiza en su tratado, lo que nos está diciendo es las funciones. Y aquí entendemos perfectamente a lo que él se está refiriendo en el estudio que se hizo de las normas.
Porque limitarlo solo a normas jurídicas, el derecho particularmente no estoy de acuerdo. Ni tampoco a decir es una ciencia, ¿sí? Pero sí estoy totalmente de acuerdo con las funciones que él extrae que tiene el derecho en la vida social. Veamos otras definiciones. Romeo Alvarado Polanco, aquí un pequeño error imperdonable, porque es un autor nuestro. Él lo que nos dice es que el derecho es un sistema coactivo de normas generadoras de autorizaciones y deberes, que tiene por objeto ordenar de cierto modo la conducta de los hombres dentro de las relaciones sociales que establece, tendientes a la satisfacción de sus necesidades en una organización estatal determinada, con el fin de mantener dicha organización y lograr la realización de los intereses ahí inherentes. Es una definición bastante extensa, bastante profunda, bastante filosófica y cargada, tal vez podríamos decir, de algunos juicios de valor. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender acá? Él le da una categoría a las normas, que son coactivas. Y cuando nosotros regresamos a Introducción al Derecho 2 y recordamos los conceptos jurídicos fundamentales, decimos, bueno, tiene sentido lo que está diciendo. Ahora, está diciendo que tiene por objeto ordenar de cierto modo la conducta de los hombres. Cuando dice ordenar, pareciera que a mí las normas jurídicas me están ordenando cómo debo ser. Y yo creo que no es tan así. No es tan de esa forma. Sino lo que me está poniendo a mí la norma jurídica es un catálogo de posibilidades acerca de un tema o varios temas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros siguiéramos como las normas jurídicas en esta conceptualización que hace Romeo Alvarado Polanco? Si fuera exactamente como eso, el orden, no existirían figuras como, por ejemplo, la unión de hechos, porque entonces solamente podría vivirse contrayendo matrimonio. Esto es un poquito más enfocado a esos regímenes, por ejemplo, países árabes, donde, por ejemplo, dos personas, si es hombre y mujer que tienen hijos, que viven juntos, pero no se han contraído matrimonio, ellos no pueden vivir en la misma casa. Es delito. En cambio, nosotros ya sí lo vemos un poquito más a nuestra realidad, creo que ya nos separamos un poquito de eso. Pero es una interpretación que la hace muy buena también, porque también nos está hablando de satisfacer necesidades. Si leemos un poquito más, Pérez Nieto nos dice también, Pérez Nieto Castro, que es un conjunto de normas jurídicas que confieren facultades, que imponen deberes y que otorga derechos con el fin de regular los intercambios y, en general, convivencia social para la prevención de conflictos o su resolución con base en los criterios de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. No sé si alguien estaba escribiendo algo por ahí o pidió la palabra. Licenciado, disculpen, no cambió de diapositiva. No he cambiado todavía. Ahorita estamos en la misma, ¿sí? No sé si la logran ver ahí, pero no ha cambiado. Seguimos en la de Romeo Alvarado Polanco y Pérez Nieto Castro. No sé, yo la 5 de licenciado. No, nos quedamos en la 4. Esta. Acá se habían quedado en la de Recasal Siches. Porque la que estábamos era en esta. Romeo Alvarado Polanco, Pérez Nieto Castro. Sí, pero la anterior tampoco la vimos, licenciado. Se quedó estático en la 4. O sea, esta de las funciones que tiene el derecho en la vida social no la vieron. No. Donde hablamos de certeza y seguridad, resolver conflictos de intereses, no la vieron. No, Lee. Okay. Igual yo se las voy a compartir, ¿oyeron? Yo se las voy a compartir. Ok, gracias. Que no nos sacamos mucho, pero gracias. Bueno. Esta otra definición de John Rawls lo que nos dice es que el derecho es un sistema de reglas que se imponen a los individuos para mantener la justicia y la igualdad en la sociedad. Esta lo que nos está dando de una vez es una categoría, porque nos está diciendo que hay reglas. ¿Cómo debo yo comportarme para tener justicia y ser un igual dentro del Estado?
aunque no comulgo mucho con estas ideas, tenemos que analizar también lo que nos dice Marx, porque Marx dice que el derecho, él no lo define tan profundamente, pero esto es lo que se puede extraer de lo que él dice, que el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley, cuyo contenido está determinado por las condiciones materiales de existencia de dicha clase. ¿Por qué es que yo sí analizo esto, aunque no comulgo mucho con las ideas de él? Cuando nosotros analizamos nuestras normas jurídicas, nos damos cuenta que efectivamente, cuando existe una clase dominante, las condiciones de estas normas van a estar muy influenciadas por lo que este grupo dominante desea en ese momento. Voy a poner un ejemplo muy gráfico de cómo las situaciones en la vida cambian. En ese desafortunado pleito que tiene nuestro presidente de la República con la fiscal general, no debería de existir. Ese problema no debería de existir. Pero en su momento, quienes tuvieron el control, quienes tuvieron el dominio del Congreso de la República, por una situación de influencia incluso no nacional, sino un poder muy grande extranjero, fue una presión tan fuerte que obligan al Poder Legislativo a quitarle al presidente de la República la facultad de destituir al fiscal general. Y eso es imperdonable, ustedes. No sé en qué cabeza pudo caber hacer eso. Y lo digo con mucho respeto. Yo sé que las condiciones políticas, yo sé que el gobierno de Jimmy Morales, todo lo que me quieran decir. Pero cuando yo no analizo los efectos colaterales de una decisión en este momento, yo los voy a ver, van a repercutir más adelante. Más adelante yo me voy a dar cuenta de los problemas que voy a generar por algo que en su momento yo tuve el control y que cuando ya no lo tenga, esas normas van a estar influenciadas en favor de quien sea la clase dominante. ¿Qué me gusta de esto que dice Marx? Es eso. Porque no tal vez la clase social, porque eso tal vez ya quitémonos un poquito de la mente. Eso de la lucha de clases, yo no soy muy partícipe de esa idea. Pero sí puedo establecer que una norma jurídica va a estar inmersa de ideas de quien tenga el ejercicio del poder en ese momento. Ya no se hace por clase, ya no se hace por clase social, pero sí por el que tiene el poder en su momento. Sí por quien ostenta el poder en su momento. Sí porque el que domina va a tener la mayoría en el Congreso y va a promulgar normas acorde a su ideología. Que muchas veces no van a resolver ninguna de las necesidades que hemos visto, que para eso está el derecho, pero que posiblemente para más adelante van a repercutir en cosas incluso contrarias a los intereses sociales. Hacemos un poquito. Bueno, aquí con las que les puse aquí me topé con tal vez mis favoritos. ¿Qué nos decía Hans Kelsen? Miren, Hans Kelsen se pasó toda su vida, primero en Europa, escuela austríaca, como el representante probablemente número uno del positivismo jurídico, y después culmina en Estados Unidos su vida jurídica, profesor de Harvard. Pero fíjense que dentro de todo lo que él trabaja, él dice que el derecho es un sistema de normas que regulan la conducta humana y que están dotadas de coercibilidad. Y no profundicemos más. Pero esta es una idea que él señala muy de sus inicios, de que no era todavía una escuela austriaca al 100%, pura, sin influencia de ningún. Tuvo que irse al derecho anglosajón para cambiar de parecer, pero eso lo veremos probablemente más adelante. Otro autor que me gusta mucho
Norberto Bobbio, dice que el derecho es un sistema de reglas que establecen los límites de la libertad individual y que están destinadas a regular la convivencia social. A mí lo que más me encanta, lo que dice Bobbio, es la convivencia social. Porque siempre hemos venido hablando de temas de la felicidad incluso, de ser buenas personas, en lo individual, o que hay coerción, o que me van a obligar, o que alguien que domina a otro para poder ponerlas. Pero Bobbio le da un objeto desde un punto de vista muy sociológico, desde un punto de vista positivista sociológico, de que este sistema de reglas lo que va a establecer es límites a la libertad individual. ¿Hasta dónde llega mi libertad? Lo que sí podemos abstraer de aquí también es de que no hay derechos absolutos. Ningún derecho es absoluto. Va a tener límites. Juan Bautista Alberdi dice, en otro enfoque distinto, que el derecho es la ciencia de las leyes, o la ciencia que tiene por objeto el estudio de las leyes y de sus relaciones con la sociedad. Cesare Beccaria lo que nos dice que es el derecho es la suma de las leyes que protegen la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Que me parece muy interesante porque él, en lugar de hablar de límites a la libertad, él está diciendo que las leyes son para proteger la libertad, no para limitarla. Y, obviamente, habla de resguardar al individuo, de darle una seguridad. Jeremy Bentham también, desde un punto de vista muy positivista, nos dice: el derecho es un conjunto de reglas que establecen los límites de la libertad individual y la autoridad del Estado. O sea, él dice, no, hay límites tanto para el individuo como para el que ejerce el poder. Fíjense que cuando hablamos nosotros siempre de libertad y poder, es inevitable tener que explicar cada uno de ellos por separado, porque cuando hablamos de libertad, tenemos que entenderlo como la capacidad de autodeterminarme sin ninguna coacción. Yo como individuo puedo autodeterminarme sin ninguna coacción. Y por el contrario, el poder o gobierno es la facultad que se tiene para poder influir en la conducta del otro, observando los límites que hay en la ley. Cuando vemos esos dos conceptos de poder y libertad, que siempre que ustedes vean un texto de teoría del Estado, teoría política, teoría general del derecho, filosofía del derecho, se van a topar con poder y libertad, siempre van de la mano. Porque yo soy libre de autodeterminarme sin coacción. ¿Sí? Muchos dicen, la libertad es hacer todo lo que la ley no prohíbe. Eso no es cierto, porque no tenemos normas prohibitivas. Lo que tenemos es un catálogo de posibilidades en un ordenamiento jurídico de situaciones jurídicas en las cuales yo puedo encuadrar. Y ese supuesto de derecho, evidentemente, va a tener una consecuencia de derecho. Veámoslo muy gráfico. En esto que hablemos de los límites de libertad individual y autoridad del Estado. ¿Qué pasa si yo, como individuo, con una mujer, tengo un hijo? ¿Sí? Libremente, con mi voluntad, etc. Yo lo hice. Lo tuvimos. Pero resulta que yo me niego a inscribir ese nacimiento. Yo me niego a esa relación paterno-filiatoria que tengo obligación de tener conmigo. Entonces no es hacer lo que la ley no me prohíbe. ¿Sí? Porque no está prohibido no reconocer a un hijo. Lo que establece el catálogo de posibilidades normativas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, que es que ese niño tiene derecho a tener un padre. No está prohibido no tenerlo. Eso es lo que tenemos que entender. Ese individuo que nació, lo vamos a encuadrar siempre en estas ideas, para eso tenemos al derecho,
Porque la libertad individual no es hacer todo lo que la ley no me prohíbe. No está prohibido no reconocer a un hijo. No, es una obligación. Vamos a ver ahora otra de las definiciones para no entrar tanto en esto y luego llegamos a la etapa de conclusión. Gurbich nos dice que el derecho es un sistema de normas que regulan la conducta humana y que están destinadas a promover la justicia y la solidaridad social. Fíjense que la solidaridad social fue un término que se empezó a hablar o a desarrollar muy dentro del constitucionalismo social, como de una tercera oleada que vino un poquito después del constitucionalismo social cristiano. Pero en este de solidaridad fue cuando se empezó a tocar temas como justicia social. ¿Sí? Y esa justicia social la tenemos que entender como velar por el más débil en la relación social, al más desprotegido. ¿Sí? León Duguid nos dice que el derecho es un conjunto de reglas que se imponen a los individuos para mantener el orden social. Él va más a la idea de que es una imposición hacia el individuo. Carlo Cosio nos dice que el derecho es la totalidad de las normas jurídicas que regulan la vida social y que están dotadas de coercibilidad. Aquí cometí un pequeño error y lo vamos a corregir, ¿oyeron? Ahí está. Me dicen si se logra ver ahí, ¿sí? Si están viendo la diapositiva, por favor, te confirmo. Giorgio Del Vecchio dice que el derecho es la ciencia que estudia las normas jurídicas y su relación con la justicia y la moral. Ronald Dworkin nos dice que el derecho es un sistema de principios y reglas que se aplican para resolver disputas y promover la justicia. Y esta es una definición de un amigo mío, que lamentablemente ya falleció. Fue mi docente en pregrado, fue mi docente en el posgrado, autor de muchos libros, Alberto Pereira Brusco. Él nos dice que el derecho es un sistema de normas de tipo coercitivas, emitidas por el Estado, que regulan la actividad del hombre en la sociedad, concediéndole derechos e imponiéndole obligaciones, cuyo fin es consolidar una relación social determinada. Con mi amigo Alberto Pereira en su momento, pues tal vez teníamos puntos en los cuales diferíamos un poco, porque él decía que había una coercitividad en las normas emitidas por el Estado para regular algo. Ahora, yo sí estoy totalmente de acuerdo en algo que él nos dice ahí, y es que nos conceden derechos, pero también obligaciones. Y siempre se ha sostenido modernamente que el derecho debe de tener un fin, ¿sí? En este caso, él dice que es consolidar una relación social determinada, entiéndase cualquier situación jurídica en la que esté. Ya que hemos analizado a varios autores de lo que hemos leído, que posiblemente hemos reducido a un poquito más de 20, creo que 20 o 21 puntos de vista, algunos muy similares. Vamos a analizar ahora, a modo de conclusión, cuáles serían las funciones que tiene que tener el derecho. El concepto de derecho, cuando yo pienso en un concepto, que no es definirlo, sino en el concepto, ¿qué funciones tendría que tener el derecho conforme a la doctrina moderna de todo lo que mide? Inicialmente, dentro de esas normativas, lo primero que vamos a ver es al derecho como un sistema de normas. Otra de las funciones que tiene que tener el derecho es como una herramienta de justicia social. También podemos ver al derecho como un sistema de regulación. Lo podemos ver como una construcción social, como una herramienta de poder,
como un sistema de protección, como una herramienta de resolución de conflictos y como incluso un sistema de regulación de la economía. Siempre que hago este ejercicio que estamos haciendo hoy, al final quiero que lo empatemos un poquito con lo que particularmente no lograron ver ustedes en la diapositiva que me habían dicho que no habían visto, que es la de Recassan-Sitches, de las funciones que tiene el derecho en la vida social. Claro que nos estamos yendo muy hasta atrás de lo que habíamos visto, pero vale la pena y nos da el pie forzado para verlo, porque él nos dice, el derecho nos tiene que dar una función en la vida social, certeza y seguridad, estamos claros, confianza en el ordenamiento jurídico, resolver conflictos de intereses, claro, hay una litis que haya alguien que la resuelva, organizar el poder, legitimar el poder y limitar el poder. Si nosotros trasladamos estos 5 aspectos de las funciones que nos dice Recassan-Sitches y nos vamos para acá, tenemos parte de cómo poder estructurar una definición. Fíjense que incluso yo podría arrancar una definición como decir que es el derecho. Es una herramienta de poder. Y me voy para acá. Que le dota de certeza y seguridad jurídica a los individuos, que permite resolver conflictos de intereses y que organiza, legitima y limita el poder. Miren, si ustedes pueden hacer ese ejercicio de cómo poder estructurar, cómo poder aterrizar en una definición, y ustedes dicen, tengo argumentos para sostener esta afirmación. Porque incluso podríamos decir, el derecho es un sistema de regulación, y nos vamos para atrás, lo que dice Recassan-Sitches, es un sistema de regulación que organiza el poder político, lo legitima y lo limita, que le otorga certeza y seguridad jurídica a los individuos y que le permite resolver conflictos de intereses. Si ustedes tienen la facultad de poder hacer esto, es bien sencillo. Lo que ustedes tienen que tener son las herramientas adecuadas, doctrinarias, para poder sostenerlo. Y si alguien le pregunta, bueno, ¿y de dónde sacó eso? Pues entonces usted empieza a hablar desde acá atrás. Se va para la antigua Grecia, incluso la puede poner más bonita. Porque incluso le puede poner, si usted quiere, que a mí me gusta mucho, lo que dice Epicuro, es un acuerdo entre los seres humanos. Usted puede dar ese punto de partida. ¿Qué es el derecho? Es un acuerdo entre los seres humanos, ¿sí? Que legitima, limita el poder político, que otorga certeza y seguridad a los individuos. Y si quiero le puedo poner algo bien bonito que me gusta mucho que pone aquí Marx. Y que el contenido de las normas estará por las condiciones de quien ostente el poder en ese momento. Miren, esa es la forma en que nosotros podemos estructurar una definición. Por eso cuando alguien me pregunta a mí un libro en filosofía del derecho, no quiero parecer abusar, no sé cómo decir la palabra, no quiero parecer pretencioso, pero es limitar a un libro, porque el autor está influenciado única y exclusivamente por lo que dice una persona. Ya para ir a modo de aterrizar, cerrando la clase de hoy y que ustedes puedan hacer preguntas al final si tienen alguna. ¿Cómo defino yo al derecho? Pero esto es Lester Flores, ¿no? Para mí el derecho es un instrumento social, es un instrumento de la sociedad que está conformado por un conjunto de normas, principios y doctrinas que tienen por objeto el desarrollo individual, el desarrollo social y la convivencia social. Claro, aquí falta un poco más porque todavía le puedo poner más cosas. Puedo decir que legitima el poder, que estructura el poder, pero yo no lo hago por una razón. A mi criterio, quien se encarga de ese estudio no es el derecho, ese es el derecho constitucional. Claro, esa es mi perspectiva, ese es mi punto de vista, esas son mis ideas políticas, jurídicas, sociológicas,
que son debatibles, por supuesto, pero ustedes que ya estuvieron en Derecho Constitucional en el tercer semestre, sabrán de qué se ocupa el derecho constitucional. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces al apartado final, como siempre, que es donde podemos resolver si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta. Igual como ustedes saben, al finalizar la clase yo les estoy compartiendo el material del día de hoy, tanto por esta vía como por la vía de clase. Así es que si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer en este momento. Pues está todo claro. ¿Qué pasará que no corren las diapositivas? Ustedes ya me entró la duda. Ya me entró un poquito la duda. Bueno, me pidió la palabra Flor Nájera. Así es que Flor, que fue la primera que pidió la palabra, la escuchamos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Con respecto a lo de las clases de la próxima semana, tengo entendido que ya inician exámenes. Entonces, no sé, Así ¿usted es. va a impartir clases? No puedo porque empezamos con mi examen. No te lo estoy viendo. Espérame, te lo voy a ver. Ajá. No tenemos clase. Ok. No tenemos. Sí, Igual ustedes tienen examen ese día. Sé que no. ajá, hizo el comentario de martes y jueves, por eso fue que me pareció raro a mí, Sí. pero quería salir de la Déjame duda. ver aquí. Solo quiero ver cómo está el calendario porque quedó. Bueno, fue eso lo que me mandaron ustedes. Es que me han dicho que ya había calendario, pero es que. Vamos a ver. Bien, exámenes parciales están ya. No te lo estoy viendo, ¿vieron? Solo quiero ver si ya. No sale el enlace todavía, ¿verdad? Porque estoy tratando de ver lo que me han dicho que ya había, pero. Bueno, miren, yo estoy programado para que mi examen sea la otra semana. ¿Sí? Yo estoy programado para que mi examen sea la otra semana. Esperaría yo, solo que me lo confirmen, pero que estamos para el 25 de febrero, creo Sí. yo. Ayer nos compartieron un calendario y sí, su examen es el 25. Sí, lo que pasa es que, mire, pues hay como hay secciones que no reciben los mismos días clases que yo, ¿sí? Entonces, solo quiero confirmar, en teoría es el 25, o sea, para mí es 25, y 25 es el otro martes, o sea, para mí. Solo con que me lo confirmen, pero sí, de hecho yo les digo, a mí me habían dicho que era a partir del martes y que yo era el primero. Entonces, estamos. Y, por ejemplo, tampoco no tenemos hora, entonces, ni salón. O sea, son dos cosas que están pendientes. Hora, horario de clase. Hora, Ok. horario de clase. Con usted Ahora, empezamos. salón. El salón, pues, como buen hábito que tenemos, tal vez ustedes no lo tienen tan bien formado todavía. El mismo día del examen a uno le dicen a qué salón se va. Entonces, así ha sido siempre. El mismo día del examen nos dicen, mire, tal salón le tocó. Entonces uno ya manda a nosotros al otro salón, así es que ese día lo descubriré. Ok, ahora con respecto al... Perdón, licenciado, disculpe. No lo escucho, disculpe que le haya cortado, perdón. Con respecto al horario, 5:30 en punto. No. Yo empiezo a las 6 siempre. Ok, perfecto, licenciado. Muchísimas gracias. Yo también fui trabajador que estudié los 5 años, así es que yo entiendo, no es fácil. Ir con el estrés de llegar a la U y el examen. Entonces, no, a las 6 empezamos. ¿Sí? A las 6. Gracias, licenciado. Y alguien le pidió la palabra por ahí. Solo Pablo Alejandro Ramos dice la tarea, pues la puede hacer a mano, porque no es una tarea como tal, tan tarea, sino que la puede hacer a mano, estructure una definición de lo que para usted es derecho, o lo que usted entiende que es derecho, con todos los autores que hemos visto. Y lo que le sugeriría nada más es colocarle de las escuelas jurídicas que vimos, qué es lo que le llamó más la atención para armar esa definición de derecho. Fíjense que Kant decía que nunca vamos a terminar de definir el derecho. O sea, él decía
el derecho nunca va a terminar de definirse bien. Al día de hoy, en su momento, él decía, el derecho nunca vamos a saber lo que es. Es muy aventurado decir, esta es la definición de derecho, ¿no? Lo que sí podemos decir es, modernamente, ¿qué se entiende? Actualmente, ¿qué es lo que más es, o cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia de toda lo que es el derecho? De todo lo que implica el derecho. ¿Hacia dónde vamos? ¿No? ¿Cuáles son las corrientes doctrinarias más aplicadas? ¿O qué es lo que más nos interesa? Como les decía yo, decir que no es una ciencia es bastante difícil. Decir no es una ciencia. Pero lo que sí podemos decir es, o que sí es una ciencia, lo que sí podemos decir es, miren, la corriente moderna ha abandonado la idea de que el derecho es una ciencia. Pero no por eso vamos a irrespetar los puntos de vista de los autores que creen que sí lo es, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna duda o no tiene ninguna duda. Bueno, si no, nos vemos. Les digo, esta tarea es para quien la quiera hacer. No es obligatorio, no la tienen que hacer. Quien que la quiera hacer, la hace. ¿Sí? No hay obligación de hacerla. Solo quien la quiera hacer. Las diapositivas, bueno, sí, Damaris, lo acabo de mencionar, ¿no? La clase vista yo se la estoy compartiendo. Pido la palabra a Sofía, si es que la escuchamos, Sofía. Buenas noches, licenciado. Disculpe, fíjese que yo ingresé un poco tarde y no llegué a escuchar a dónde se le puede enviar la tarea o es para debatirla en clase. En clase, en el espacio del repaso quedamos en eso. Gracias, licenciado. Ok. Muy bien, Sofía. En el espacio del repaso, porque no vamos a volver a explicar todo esto. Es un repaso muy complicado hacer ese. Está difícil. Este repaso lo hacen ustedes solitos, leen todo, y como ya les enseñé más o menos cómo es que uno hace las definiciones, que eso es lo que tenemos que hacer en todas las ramas del derecho. Ustedes. Miren, en todas las ramas del derecho este es el ejercicio inevitable que tenemos que hacer. No podemos decir, esta es la definición y no hay otra. No estoy tan de acuerdo con eso. Ahora bien, ¿en qué momento es que nosotros llegamos a hacer esto? En la teoría general del derecho, que es filosofía mayor, que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Es lo que estamos viendo ahora, y cuando ustedes ingresen a posgrados de maestría y doctorados, es lo que van a estar obligados a hacer. Cuando ustedes hagan su trabajo de tesis, del pregrado, de los posgrados, el ejercicio que hicimos hoy es el que ustedes tienen que hacer con el tema que estén desarrollando. Eso es. Y bueno, lo dejamos hasta acá porque ya estamos casi sobre las 7. Es que bueno, un gusto. Nos vemos el día jueves. Pasen feliz noche. Licenciado. Feliz noche, licenciado.